pasan cada vez más tiempo encerrados en sus habitaciones con los videojuegos. Al excesivo uso de pantallas recreativas, la solución no es el aislamiento. Hablar de estrés es hablar de la vida. Ahora, es diferente hablar de estrés, hablar de distrés, que es estrés en fase 2, en fase 3, donde ya no nos viene bien. Pero la vida está llena de situaciones a las que uno puede decir, me tengo que tensionar un poquito, no puedo estar en nirvana, en samadhi, tengo que usar mi fuerza creativa, mi fuerza vital, y la neuroquímica del estrés me es importante y saludable en esos momentos. Lo que sí no podemos es pensar que la vida sea únicamente estrés. Vamos a comenzar con esta reflexión que yo le he llamado el juego y la gestión del estrés. Porque en mis años de infancia, el escenario del juego era básicamente la calle, y la verdad que hoy los niños, al menos en Estados Unidos, Europa y muchos otros lugares, pasan cada vez más tiempo encerrados en sus habitaciones con los videojuegos. De hecho, yo quiero citarles una investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Esto fue del 2018. Imagínense lo que puede haber cambiado ya en 3 años. Y esa investigación halló que el juego infantil en los lugares privados, interiores y domésticos ronda el 75% en detrimento, a diferencia de los espacios abiertos y libres. Y la cuestión no es baladí. Para el neurocientífico Michael Desmourget, del Instituto Nacional de la Salud en Francia, los actuales nativos digitales presentan un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Esto se debe, según dijo a la BBC de Londres, al excesivo uso de pantallas recreativas, que son diferentes a las pantallas educativas, ¿verdad? Son las mismas, pero al final tienen el uso diferente. Y eso afecta el lenguaje, afecta la concentración, la memoria y la cultura. Desmourget dice que el cerebro no es un órgano estable, por lo que sus características finales dependen de la experiencia. Y buena parte de esa experiencia está fuera de 4 paredes, está en la interacción con otros niños y mayores. Y hoy se argumentan disímiles razones para preferir la falsa seguridad de Internet a los peligros del juego en exteriores. Es estrictamente cierto que hay amenazas para los niños en la calle. Sin embargo, la solución no es el aislamiento. Algo podemos hacer teniendo en cuenta las particularidades de cada lugar. El documental ¿Por qué jugamos? The Power of Play, de la cadena canadiense CBC, explica en detalle el papel del juego en el desarrollo de los seres humanos. Primero muestra cómo funciona el juego en el mundo animal, donde no solo se divierten perros, gatos y monos, sino también reptiles e insectos. Y luego, en experimentos con ratones, se observa cómo los animales privados del juego sufren mayor ansiedad social. La conclusión es reveladora. El juego infantil genera capacidad extra para afrontar los reveses que nos deparará la vida y fortalece nuestras habilidades para gestionar el estrés. Además, introducir pequeños riesgos calculados en los juegos entre hijos y padres, como escalar o vencer obstáculos en la naturaleza, ayudará a prevenir lesiones físicas y mentales en la vida adulta. Al decir de Albert Einstein, el juego es la forma más elevada de la investigación. El juego es la forma más elevada de la investigación. Y pensemos en ello, porque el debate sobre la ansiedad y el estrés empieza en la niñez. Estamos hablando del juego porque el juego tiene que ver con nuestros dones y ese abrazar la zona de genialidad, ese inventario de genialidades que nosotros deberíamos hacer de nosotros mismos y que lo deberíamos hacer incluso muchas veces, ¿verdad? Más de una vez. Entonces, el juego en la infancia no se trata de un pasatiempo. Resulta imprescindible, necesario, importante para que el niño aprenda y aprenda muchas de las habilidades que luego va a requerir en la vida adulta. Y esto no se gana únicamente con videojuegos y únicamente encerrados en casa. Yo sí creo que los videojuegos desarrollan un tipo de inteligencia, ¿verdad? De agilidad mental y coherencia entre los 2 hemisferios, porque hay algunos programas educativos hechos a través de videojuegos. Como vuelvo y repito, ese estudio de la Universidad Complutense de Madrid demostró en el 2018, el juego en los lugares privados y los interiores, las casas, es un 75%, en detrimento de lo que debería ser, como en mi infancia, jugar con palos hechos espadas, ¿verdad? Y en los árboles de mango, frutas
diversas. Es muy importante que sepamos esto. ¿Y por qué? Porque el juego desarrolla la curiosidad. A través de la curiosidad nosotros desarrollamos el coeficiente emocional artístico. Y a través de ese coeficiente es que podemos hoy tener desarrollado como adultos una habilidad que en todos los lugares donde trabajamos nos van a pedir, que es la habilidad de innovar. Innovar. Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Francesco Tonucci. Vamos entonces a leer y a compartir una fábula que es increíble de Pedro Pablo Sacristán. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pues increíble, porque yo quiero leer esta fábula como si estuviese leyéndola para niños. Sin embargo, la voy a leer como para adultos, porque como decía o dijo y escribió Jorge Bucay, los cuentos son para dormir a los niños y despertar a los adultos. Y esa es la historia que quiero aprovechar ahora para que nos despierte. En Brujitolandia andaban muy preocupados. Los pequeños brujos y brujas estaban tan emocionados con la última ola de videojuegos, consolas y apps que apenas atendían a sus clases de magia y cada vez les importaban menos los conjuros y hechizos. Solo les preocupaba llegar a ser los mejores en sus juegos favoritos. Nadie lanza pájaros como yo, decían algunos. Soy el más grande jugando al fútbol, presumían otros. Malbrujo, el director de la escuela, tuvo una idea. Al final del curso celebraremos las primeras Olimpiadas de videojuegos mágicos. Será un gran acontecimiento. Los alumnos podrán elegir entre hacer los exámenes o demostrar lo que saben hacer con los videojuegos. Brujitos y brujitas se entusiasmaron. Por fin alguien les entendía en la escuela. Por supuesto, casi todos se apuntaron a sus videojuegos favoritos y dejaron los estudios para entrenar durante semanas. Llegado el día de la inauguración de los juegos, el estadio de los grandes hechizos estaba a rebosar. Comenzaremos con el juego con más participantes apuntados. Angry Birds. Venga, a lanzar pájaros. Decenas de brujitos y brujitas gritaron de alegría, pero allí no había ninguna pantalla, ni consola, ni smartphone. Justo cuando se preguntaban cómo jugarían, el mágico estadio se transformó en un nivel del famoso juego. Un gran tirachinas en el centro, algunas construcciones, varios cerditos verdes y pájaros de colores volando por aquí y por allá. Todos los concursantes eran expertos en el juego y sabían que tenían que atrapar un pájaro colocando en él tirachinas y lanzarlo para derribar las construcciones y aplastar a los cerditos. Pero una cosa era ser un experto en el juego y otra cosa hacerlo de verdad. Los pájaros, que sabían que serían espanzurrados contra las paredes, no se dejaban atrapar. No se dejaban atrapar y hábilmente se las agenciaban para esquivar las construcciones. Los cerditos no paraban quietos. El enorme tirachinas apenas se podía apuntar y las construcciones, bueno, digamos que caían tan fácilmente porque eran de cartón. Así que daba igual lo fuerte que cayeran sobre los cerditos porque no les hacían ni cosquillas. El público pasó un rato divertidísimo viendo cómo los expertos jugadores se las veían con el videojuego. Finalmente ganó una brujita cuyo pájaro perdió el pico de tanto reírse. El pico cayó desde lo alto y pinchó con fuerza en el trasero a un cerdo. El cerdo, que estaba contando un secreto a un compañero en la oreja, pegó tal grito que al compañero se le paró el corazón del susto. Y si no se lo llegan a llevar corriendo a la enfermería, se les habría muerto allí mismo. El resto de videojuegos no salieron mejor. Los de fútbol y otros deportes demostraron que muchos capaces de rematar con espectacular chilena tocando un botón eran incapaces de rematar un balón, 100 veces más grandes que un botón. Lo único que consiguieron fue llenarse la espalda de moretones y los golpes que se dieron intentándolo. Hasta los de ametralladoras y disparos tuvieron que ser suspendidos. Nada más repartir las armas después de que un brujito apretara el gatillo y la fuerza del arma le hiciera dar vueltas como una peonza sin poder dejar de disparar. Por suerte, un muro antibalas de emergencia pudo salvar la vida de los espectadores, pero los pies de algunos concursantes
acabaron con más agujeros que un queso francés. Así la mayoría de los participantes en las Olimpiadas de videojuegos sintió tanta vergüenza de no haber sabido hacer nada que cuando terminaron tenían claro que dominar un juego no era lo mismo que saber hacer algo real. Y aceptaron sin protestar sus malísimas notas de aquel curso. Eso sí, al año siguiente volvieron a prestar atención a sus clases y enseñanzas y no gastaban horas y horas frente a los videojuegos para ser los mejores en nada, sino que los utilizaban únicamente para entretenerse un rato. Y adivinas, así descubrieron que disfrutaban mucho más. Gracias por la atención prestada. Y yo quiero dejarles con algunas recomendaciones finales. Que la tecnología no nos gane y nos esclavice. Ciertamente los videojuegos están, y aunque puedan ser una ayuda en unos momentos, ¿cómo recuperar a los niños de la absorción de la pantalla? Sobre todo sin que esto represente el surgimiento de una guerra o reclamo. ¿Qué puedes hacer para llamar la atención de tus hijos y motivarlos a jugar? La curiosidad, ¿verdad? Porque la curiosidad propicia el juego, propicia su curiosidad. Juega tú. Como te vean en el piso jugando, armando un rompecabezas, armando y desarmando algo, pintando, muy posiblemente, sin querer o queriendo, vas a despertar la curiosidad de tus niños. Y tras la pregunta ¿qué haces?, invítale a acompañarte y a que lo haga contigo. Eso sí, invita, no obligues, no fuerces. El juego por naturaleza es espontáneo y divertido, así que su invitación debe contar con esa dosis. Da opciones con frases amigables que incentiven la creatividad. También que ofrezca opciones. No solamente decir ve a jugar, hazte parte, sé preciso con la invitación. Me gustaría probar este nuevo balón, lo hacemos juntos. Y eso sí, aprovecha los intereses que ellos tienen y no los tuyos únicamente para que les generes curiosidad a esos niños. Preparar un postre, lavar el auto, ¿verdad? Bueno, pues ábrete, toma el riesgo y la meta es crear espacios para que ellos sean quienes son, no para que sean quienes tú quieres que ellos se conviertan. ¿Ok? Gracias por la atención dispensada en un tema que a mí me fascina, que son los juegos y cómo el juego puede traer a un niño a ser un adulto extraordinariamente artístico, innovador, creativo, resiliente y resolutivo.